Hola chicas, espero que estén muy bien, con buena salud principalmente junto a sus seres queridos. Este video es un poquito para explicar lo que es la guía 9 y la guía 10. Ya, yo sé que la guía 9 seguramente ya estaba trazada para explicarla, pero de igual manera reconsiderar algunos conceptos esenciales. ¿Ya? Así que les voy a mostrar una pequeña diapositiva que les va a ayudar a entender sobre todo esta guía número 10 que trata sobre el mar Mediterráneo, ¿ya? Y su relación con las civilizaciones que ocurrieron en ese lugar. Les voy a proyectar en un momento una pequeña diapositiva que sería esta, ¿ya? Lo primero que tienen que saber, chiquillas, retroalimentando un poquito las guías anteriores, es que las civilizaciones antiguas todas se generaron, están muy relacionadas con el tema del territorio, ¿ya? El cómo se organizaron los primeros hombres, cómo lograron generar una agricultura importante, generar alimento importante, generar vida en una zona y aumento de la población en una zona que fuera apta, dependía mucho del territorio donde se ubicaba, ¿ya? Sabemos que las primeras civilizaciones se originaron cerca de ríos, ¿ya? Porque son afluentes de agua que permiten de alguna manera un control muy claro de la hidratación de la tierra para poder cultivar. Ya necesitaban de agua cercana para poder cultivar y los ríos proporcionaban eso. El mar Mediterráneo, como tal vez lo pueden saber, es un mar que la guía 10 se habla, ¿cierto? Que es un mar interno, es un mar interior, ¿ya? La diferencia con los océanos es que los mares son más pequeños en porte, en cantidad y obviamente en cantidad de agua que tienen, y generalmente se ubican en pequeños espacios relativamente pequeños porque tiene miles de kilómetros, ¿cierto? De distintos continentes. El de acá, por ejemplo, es un mapa que se muestra lo que sería tres continentes en realidad. En el norte acá tenemos el continente europeo, por acá tenemos el continente africano, y aquí en este lado, que no se alcanza a apreciar solamente una parte, ¿cierto? Sería el continente asiático. Tres continentes que confluyen en esta zona, ¿ya? Europa, África y Asia. Y todo lo que está acá, ¿cierto? Esta enorme masa de agua, ¿cierto? Que podemos ver acá, es el mar Mediterráneo. ¿Ya? Se llama así porque está en el medio de dos tierras, podríamos, de varias tierras, que serían las tierras considerando los continentes, Europa, África y Asia. ¿Ya? Dentro del mar Mediterráneo también hay otros mares, ya unos mares menores, ¿cómo se llama? Por ejemplo, aquí está el mar Adriático, ¿ya? O el mar Egeo, ¿ya? Que fue muy importante porque acá se desarrolló toda la civilización griega. ¿Ya? Aquí está el Mar Negro, ¿ya? Entonces, hay muchos mares internos dentro de un gran mar como es el Mediterráneo, pero la guía 10 del que se habla principalmente es de este. ¿Por qué es tan importante el mar Mediterráneo? Porque en los primeros tiempos del hombre, los mares o las corrientes de agua generalmente eran un impedimento, eran como un límite. Tú no podías cruzar al otro lado porque había un río enorme, ¿cierto? Y a menos que tuvieras un barco no podrías hacerlo. Pero ya cuando las culturas fueron avanzando y se fueron convirtiendo en civilizaciones, uno de los medios de comunicación más importantes, más rápido y más factible eran los barcos, ¿ya? Obviamente no como son ahora los barcos, sino que de mucho menor tamaño, eran a vela principalmente o a remos, ¿ya? Se usaba mucho el remo en ese momento, no se usaba tanto la vela, eh, pero era una forma de comunicarse. En ese tiempo se empezó a gestar de que las civilizaciones empezaron a ver en el mar y en el agua, en el fondo, no un límite, sino una forma de conectarse con otros continentes, otras culturas, otros países o otras zonas donde comerciar, ¿ya? Por lo tanto, el mar Mediterráneo se volvió un centro de encuentro más que un centro de separación entre estos tres continentes. Y aquí, si se dan cuenta y si lo analizan un poquito respecto a la guía, se confluyen o sea, confluyen muchas de las grandes civilizaciones de la antigüedad. Y no es coincidencia porque el mar Mediterráneo, donde es una zona marítima, ¿cierto? Permite que el clima cerca de esa zona marítima sea más regulado. Por ejemplo, sabemos que África tiene zonas desérticas muy calurosas, como sería en Egipto o todo el norte de África. Al igual que esta zona de acá, ¿cierto? Que también es muy calurosa en la zona sur de Europa, ¿ya? O la zona oriental.
pero gracias a la existencia de este mar Mediterráneo, en las costas de estos lugares la temperatura es más cálida, pero también más regulada. Ya no hace un calor extremo, sino que hay un calor con una corriente marítima. Fíjense, por ejemplo, si ustedes están en Rancagua, por ejemplo, ¿cierto? Donde las estaciones son muy marcadas, hace mucho frío en algunos momentos y mucho calor en otros, pero si tú vas a la costa, si vas, por ejemplo, a Pichilemu o vas a alguna zona costera, Valparaíso, Viña del Mar o Concepción, ¿cierto? Zonas más costeras o que están más cerca del afluente del océano, pareciera que la temperatura está como más fría. Puede estar en verano, pero hace menos calor que en el verano rancagüino, por ejemplo. Y eso pasa porque el mar regula temperaturas. Y eso permite, obviamente, que la gente pueda vivir de manera mejor ahí y que las civilizaciones en su momento pudieran vivir de mejor manera. Algunas civilizaciones importantes. Los fenicios fueron un grupo humano civilizatorio que se ubicó en las costas de Asia, ¿ya? Todo lo que sería la zona verde de acá, de la zona asiática, ¿ya? Y que se expandieron ellos a través del mar. Empezaron a comerciar con Egipto, con zonas de lo que sería la península itálica, e incluso llegaron a esta zona de acá, esta colita que está acá en África, y fundaron una de las grandes ciudades que después sería enemiga de la antigua Roma, que sería Cartago, ¿ya? Y ellos lo que hacían era llegar a una zona costera, ¿cierto? Crear una pequeña ciudad que funcionaba como una zona de comercial y después se iban y seguían creando ciudades. Entonces después ellos solamente comerciaban con esas ciudades. Lo lograron gracias a la expansión marítima y a su conocimiento del mar, en verdad. Egipto también, que se tomaba como afluente principal el río Nilo, pero que comerció con distintos lugares de la zona mediterránea, con distintos pueblos y distintas civilizaciones, incluidos los fenicios, los griegos en su momento y los romanos también en su momento. La civilización cretense, que es una de estas islas, esta isla que está cerca del mar Egeo, ¿cierto? En la parte sur de Grecia, que también se volvió una de las civilizaciones más importantes, precursoras de los griegos, es decir, es como la civilización madre de los griegos. Antes de los griegos estaban los cretenses y los micénicos, ¿ya? La civilización griega, que es considerada una de las más importantes de la historia por nuestro legado, nos legó casi todo lo que nosotros conocemos como la democracia, la política, ¿cierto? La matemática, la filosofía, y eso se ubicó en esta zona. Fíjense que todas están ubicadas cerca del mar Mediterráneo. Italia, que es la cuna de la civilización romana, con sus leyes que también nos legaron, ¿cierto? De alguna manera, en toda esta zona que parece una bota, si se fijan. Esta es la península itálica, ¿ya? Y Roma estaba por acá, también en el mar Mediterráneo. Entonces, hubieron muchas más civilizaciones que se ubicaron en esta zona del Mediterráneo, ¿ya? A través del tiempo, algunas desaparecieron, aparecieron otras. Pero quiero que entiendan en esta guía, en el fondo, la importancia de este mar para la creación de civilización. Fue importante porque permitió un clima apto, permitió el cultivo, permitió comunicación al ser navegable, ¿cierto? Permitió alimentación, porque obviamente eran zonas de pesca muy grandes, ¿ya? Entonces, más que un impedimento, este mar se volvió una zona de encuentro incluso entre culturas. De hecho, es muy conocido, y si ustedes investigan un poquito, ¿cierto?, de que hay referencias griegas de construcciones griegas en Egipto. ¿Ya? Y eso no es coincidencia, porque los griegos muchas veces algunos griegos vivieron en Egipto y también egipcios que vivieron en Grecia o en Roma. ¿Ya? Eso a grandes rasgos respecto al mar Mediterráneo. La cuenca del mar Mediterráneo tiene ciertas características físicas, ¿cierto? Principalmente que tienen que ver con su zona habitable, ¿cierto? Miren, esta es una imagen moderna, podríamos decir, de una ciudad en el mar Mediterráneo. Y algunas de las civilizaciones que estuvieron en esa época fueron la civilización minoica, la micénica, la griega y la romana. La minoica y la micénica eran las civilizaciones madres de la civilización griega. A partir de estas dos nació la griega. Aquí sale una foto de la loba capitolina, que es el símbolo de la civilización romana, ¿ya? Ahí sale Rómulo y Remo, que eran los fundadores de Roma, según la mitología, ¿ya? Y que fueron amamantados por una loba porque ellos fueron abandonados. Y dice el mito, ¿cierto?, de que una loba los salvó de morir siendo bebés, dándoles de su pecho, ¿cierto?, pese a que eran obviamente seres humanos y ella era un animal, ¿ya? Pero gracias a eso pudieron sobrevivir, crecer y posteriormente fundar Roma. Aquí hay una foto del
Partenón en Grecia, que era un edificio de los más importantes de carácter religioso y político en la antigua Grecia, y algunas imágenes de pinturas griegas, porque como era civilizatorio y como demostraba cierto la cultura, Grecia tenía obras artísticas también. ¿Ya? Lo más importante eran las ciudades. La ciudad, nosotros ya lo hemos visto en algunas guías anteriores, es el centro del comercio y el centro de la producción y de la cultura. ¿Ya? Por lo tanto, siempre donde hay una ciudad está prácticamente todo lo que significa una civilización, el avance de una civilización. Y aquí todos los puntitos que salen en este mapa, ¿cierto? Que después lo podemos ver en detalle, muestra distintas ciudades. Y fíjense que todas son como ciudades costeras, ciudades que están alrededor del mar Mediterráneo. Y es justamente coincidente porque es una zona comercial, ¿ya? Eso sería a grandes rasgos el tema sobre el mar Mediterráneo, pero deben entender siempre, chiquillas, de que aboga principalmente por entender que el mar Mediterráneo es más que un impedimento por ser mar, ¿ya? Es una zona de conexión. Eso es lo más importante que quiero que entiendan. Y que gracias a ese mar, que todavía está muy habitado, de hecho todos los países como Italia, Grecia, España, Túnez, Egipto, siguen habitándolo, porque de alguna manera es una zona muy apta para la vida, ¿ya? Espero que les haya quedado un poquito claro, que les haya servido un poquito para entender esta materia. Voy a tratar de seguir mandando los videos un poquito más seguidos, ¿cierto? Eh, pero eso, cualquier duda o consulta, no duden en hacerla a través de sus profesores o a través del mail o el correo del que me mandan sus guías, que la he ido revisando un poco lento, pero lo voy a ir, las voy a ir dando las retroalimentaciones. Eso, que estén muy bien.